El 3 de febrero de 2025, mi vida cambió para siempre. No solo tuve una experiencia cercana a la muerte, morí durante exactamente 7 minutos y 42 segundos. Durante ese tiempo crucé al otro lado y conocí a Jesucristo. Lo que me mostró sobre la verdad de la humanidad, especialmente sobre los negros, me dejó sin palabras. Las cosas que reveló fueron tan profundas e impactantes que supe que tenía que compartirlas con el mundo, sin importar lo difícil que fuera explicarlas. El 3 de febrero de 2025 comenzó como cualquier otro día. Era una mañana fría y gris en Chicago. Recuerdo haberme despertado con una sensación extraña, no miedo, sino la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. No pude identificarlo, pero lo ignoré y me preparé para trabajar como de costumbre. Estaba trabajando como profesora en una escuela secundaria local y esa mañana llegaba tarde. Mi alarma había sonado a las 6:30 de la mañana, pero presioné la función de repetición un par de veces, lo cual no era propio de mí. Finalmente me obligué a levantarme, me puse algo de ropa y tomé un desayuno rápido antes de salir por la puerta. Aquella mañana el tráfico era inusualmente malo. Había nevado durante la noche y las carreteras estaban resbaladizas por el hielo. Estaba estresada porque tenía una reunión de personal a las 8 de la mañana y odiaba llegar tarde. Cuando entré en la autopista, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mamá. Ella solo quería registrarme y recordarme que condujera con cuidado. Sonreí para mis adentros y envié un rápido "gracias, te amo" antes de colgar el teléfono. Fue entonces cuando sucedió. Un camión que circulaba por el carril contiguo perdió el control. Recuerdo haber oído el chirrido del metal y el estrépito de las bocinas. Todo se ralentizó. El camión giró bruscamente y lo vi dirigiéndose directamente hacia mi auto. Pisé el freno, pero ya era demasiado tarde. El camión chocó contra el costado de mi auto y sentí el impacto atravesar mi cuerpo. Lo último que recuerdo fue el sonido de cristales rompiéndose y la fría sensación del metal aplastándose a mi alrededor. Entonces, todo se volvió negro. Me declararon muerto en el lugar. Mi corazón se había detenido y los paramédicos no podían tomarme el pulso. Intentaron reanimarme durante 7 minutos y 42 segundos. En ese tiempo, crucé. Lo que vi y experimenté al otro lado es algo que nunca olvidaré, y es por eso que comparto esto con ustedes ahora. En el momento en que mi cuerpo se rindió, sentí una abrumadora sensación de liberación. No había dolor ni miedo, solo paz. Era como salir de una habitación oscura y pesada hacia la calidez de la luz del sol. Recuerdo flotar sobre mi cuerpo. Podía verlo todo, los restos destrozados de mi coche, los paramédicos trabajando frenéticamente para reanimarme y las luces intermitentes de los vehículos de emergencia. Pero me sentí desconectado de todo. Fue como ver una película en la que sabes que debería importarte, pero ya no te sientes conectado con el resultado. Entonces todo cambió. Sentí un tirón, no físico, sino como una fuerza magnética que me empujaba hacia arriba. No estaba asustado. Se sintió natural, como si se supusiera que debía seguirlo. El mundo a mi alrededor se disolvió y de repente me vi rodeado de luz. No una luz cegadora, sino una luz suave y cálida que parecía irradiar amor. Empecé a escuchar música, distinta a todo lo que había escuchado en la tierra. Era complejo pero perfectamente armonioso. Voces cantaban, mezclándose en idiomas que no entendía pero que de alguna manera conocía. Los sonidos se movieron a través de mí, llenándome de paz y un sentido de pertenencia. Entonces lo vi. Jesucristo estuvo delante de mí. Era más real que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Su presencia era abrumadora, no aterradora, pero sí poderosa. Sus ojos sostenían el peso de la eternidad, su rostro irradiaba amor y comprensión. Al principio no dijo nada. Él simplemente me miró. En esa mirada, me sentí completamente conocida, cada error que había cometido, cada secreto que había escondido.
Él lo sabía todo, pero aún así me amaba. Luego, extendió su mano. Cuando lo tomé, sentí que todo se desvanecía, el miedo, la culpa, la tristeza. Todo había desaparecido. Él sonrió. Cuando finalmente habló, su voz no era solo sonido, resonó a través de mí, vibrando a través de mi espíritu. Fue entonces cuando dijo, Harper, hay cosas que debes ver. Cuando Jesús habló, su voz transmitía poder y amor a partes iguales. No era como escuchar palabras, era como si la verdad estuviera siendo vertida directamente en mi alma. Él me sonrió y me sentí segura de una manera que nunca antes había sentido. Sus ojos, profundos e infinitos, contenían el conocimiento de toda la creación. Sin embargo, había tanta calidez y gentileza en su mirada. Tomó mi mano y dijo, hay cosas que necesitas saber. Al instante, sentí que nos movíamos, no como caminar, sino más bien como si fuéramos llevados a través de la luz. De repente nos encontramos en un lugar que parecía un vasto campo abierto lleno de luz. Pero no había sol ni fuente visible de luz. Provino de todo, de la tierra, del cielo, incluso de mi interior. Jesús hizo un gesto hacia el horizonte y vi gente. Estaban vestidos con túnicas blancas que irradiaban paz. Vi niños corriendo y riendo, hombres y mujeres tomados de la mano. No había tristeza ni miedo, solo alegría. Y armonía. Entonces Jesús señaló a un grupo de personas. Eran hombres y mujeres negros, brillando con un brillo impresionante. Estos son mis elegidos, dijo Jesús. El mundo los ha entendido mal. Han llevado cargas y heridas que nunca fueron destinadas a ellos, pero en el reino de los cielos son honrados y exaltados. Los vi siendo coronados, hermosas coronas de oro colocadas por ángeles en sus cabezas. Sus rostros brillaban de paz y orgullo. Jesús explicó que los negros habían soportado siglos de injusticia y opresión, pero habían permanecido espiritualmente resilientes. Han sido refinados por el fuego, dijo, y ahora reinarán conmigo. Mi corazón se rompió cuando él me mostró imágenes de sufrimiento, esclavitud, segregación, discriminación. Pero luego, él me mostró sanidad. Jesús dijo, lo que les fue robado les será restaurado. Su fuerza y su fe nunca han pasado desapercibidas. Me dijo que Dios los había elegido con un propósito especial. No porque fueran mejores que los demás, sino porque su resistencia espiritual los había preparado para guiar a otros hacia la verdad. Se levantarán, dijo Jesús, y el mundo los conocerá por su fuerza y su fe. Las primeras palabras que Jesús me dirigió después de mostrarme la visión estuvieron llenas de urgencia y amor. Me miró con tanta intensidad que apenas podía respirar. Harper, dijo, debes compartir esto. El mundo está avanzando hacia una época de grandes pruebas, y mi pueblo necesita saber que yo no los he olvidado. Me tomó la mano y me mostró destellos del futuro, malestar, conflicto, miedo. Pero él también me mostró avivamiento. Vi iglesias llenas de personas de todas las razas y procedencias reunidas en adoración. Vi líderes surgir de lugares inesperados, muchos de ellos negros, liderando a otros con sabiduría y humildad. Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Los ignorados serán vistos. Mi reino no reflejará las divisiones de la tierra. Reflejará mi amor. Luego sonrió y la calidez de su presencia me llenó por completo. Díselo, dijo. Diles que vendré pronto. Jesús continuó mostrándome más, y lo que reveló a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Después de mostrarme la belleza y el honor de los negros en el cielo, su rostro se volvió sombrío. Sentí un cambio en la atmósfera. La luz a nuestro alrededor se atenuó levemente y sentí el peso de algo oscuro y pesado acercándose. Jesús señaló una vasta escena que se abría ante nosotros. Vi la tierra, pero no era así como la vemos desde el espacio. Estaba cubierto de grietas y fracturas, casi como un espejo roto.
Las grietas estaban llenas de oscuridad y vi gente parada en lados opuestos de estas fracturas. Había hombres y mujeres de todas las razas, pero no estaban juntos. Estaban divididos. Vi discusiones, protestas y violencia. La gente se gritaba unas a otras, se señalaban con el dedo y culpaban a los demás por su sufrimiento. La ira y la amargura eran tan espesas que parecían sangrar en la atmósfera. Entonces vi algo aún más inquietante. Vi iglesias divididas. Algunas personas estaban dentro de las iglesias, mientras que otras estaban afuera mirando hacia adentro con anhelo y confusión. En el interior vi predicadores parados en los púlpitos, pero no todos decían la verdad. Algunos predicaban mensajes de división, animando a la gente a verse unos a otros como enemigos. Estaban tergiversando la palabra de Dios, justificando el odio y el resentimiento. Jesús señaló una de las grietas del suelo y vi una figura oscura surgiendo de ella. No podía ver su rostro con claridad, pero la energía a su alrededor era fría y amenazadora. Esta figura comenzó a susurrar y los susurros se extendieron entre la multitud como un virus. La gente empezó a acusarse unos a otros, a traicionarse e incluso a hacerse daño unos a otros, todo debido a estos susurros. Jesús habló con autoridad. Esta es obra del enemigo, dijo. Él siempre ha buscado dividir a la humanidad, ponerlos unos contra otros, hacerles olvidar que fueron creados a mi imagen. Entonces Jesús me mostró una escena desgarradora. Vi un grupo de hombres y mujeres negros parados a un lado de una grieta, y al otro lado había personas de otras razas. Vi intentos de acercarse, de cerrar la brecha, pero cada vez los susurros se hacían más fuertes y los intentos de paz se desmoronaban. Vi imágenes del pasado, esclavitud, segregación, colonialismo, y vi cómo las heridas de esos periodos todavía afectaban a la gente de hoy. Luego, Jesús me mostró cómo los medios de comunicación, los gobiernos e incluso algunos líderes religiosos estaban alimentando estas heridas, profundizando la división al mantener a las personas enfocadas en sus diferencias en lugar de en su humanidad compartida. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, ¿por qué me muestras esto? Yo pregunté. Porque aún no es demasiado tarde, respondió. Esta división puede sanarse, pero no sucederá a través de sistemas humanos. Solo sucederá a través de mi espíritu. Jesús me mostró un vistazo de lo que podría ser, personas de todas las razas reuniéndose en oración y adoración. Vi a líderes de diferentes orígenes unidos, pidiendo unidad en lugar de división. Vi perdón, sanación y comprensión. Jesús dijo, esto es lo que más teme el enemigo, la unidad entre mis hijos. Luego, me miró con ojos penetrantes y dijo, diles la verdad. Diles que las divisiones que ven no son mías. Mi reino no está dividido. Mi pueblo debe unirse como uno solo. Después de mostrarme la división en la tierra, la expresión de Jesús se suavizó. La luz a su alrededor se iluminó y sentí calidez. Inúndame sobre mí. Me tomó la mano y dijo, hay más que debes ver. De repente, me encontré en lo que parecía un enorme salón lleno de luz. Fue majestuoso. Las paredes parecían estar hechas de oro y cristal, y un cálido resplandor irradiaba de cada superficie. En el centro del pasillo, vi una mesa enorme que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En esta mesa había gente sentada, hombres, mujeres y niños de todas las razas y orígenes. Pero en la cabecera de la mesa, vi a hombres y mujeres negros sentados más cerca de Jesús. Estaban radiantes y vestían túnicas blancas con adornos dorados. Sus rostros brillaban con paz y fuerza. Jesús hizo un gesto hacia ellos y dijo, estos son mis fieles servidores. Han soportado mucho en la tierra, pero ahora son honrados en el cielo. Vi escenas de la historia desarrollarse ante mí. Vi a hombres y mujeres negros siendo golpeados y esclavizados. Vi familias destrozadas. Vi injusticia, racismo y explotación. Pero luego vi algo más. Vi cómo seguían orando,
como seguían confiando en Dios incluso cuando les estaban quitando todo. Vi la fe de las madres y abuelas negras que oraron por sus hijos, incluso en los tiempos más oscuros. Vi comunidades adorando y alabando a Dios en secreto, incluso cuando era peligroso hacerlo. La voz de Jesús estaba llena de ternura. Nunca se dieron por vencidos conmigo, incluso cuando el mundo lo rechazó. Se aferraron a mí. Sufrieron no porque los abandoné sino porque el enemigo temía su fuerza. Luego me mostró un momento del futuro. Vi cómo se levantaban líderes negros, no solo en las iglesias, sino también en los gobiernos, las escuelas y las empresas. Los vi liderando movimientos por la paz y la justicia. Su liderazgo no se basó en el poder o el estatus, sino en la sabiduría, la compasión y la fe. Jesús dijo, he puesto sobre ellos una unción especial. Su fuerza se forjó a través del sufrimiento, y ahora guiarán a otros hacia mí. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba estas imágenes. Jesús sonrió y dijo, dígales. Dígales que no han sido olvidados. Dígales que su fe ha sido vista y honrada. Después de revelar el honor y la fuerza de los negros en el cielo, la expresión de Jesús volvió a ser seria. La luz del pasillo se atenuó y sentí que un frío me invadía. Jesús dijo, ahora debo mostraros el peligro. De repente, vi iglesias, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vi predicadores parados en los púlpitos, pero sus ojos estaban fríos. Estaban diciendo palabras que sonaban bien, pero no había vida en ellas. Vi gente en los bancos asintiendo y asintiendo, pero sus corazones estaban vacíos. Jesús dijo, en mi iglesia han entrado falsas enseñanzas. Mi pueblo se ha vuelto ciego a la verdad. Vi a un predicador en un gran escenario. Estaba hablando de prosperidad, de cómo Dios bendeciría a quienes dieran dinero a la iglesia. La gente estaba de pie, agitando las manos y dejando caer dinero en el altar, pero pude ver que sus corazones todavía estaban afligidos. Estaban adorando a la riqueza, no a Dios. Luego vi otra iglesia donde el predicador estaba fomentando la división. Estaba diciendo que Dios favorecía a ciertas razas sobre otras. La gente vitoreaba y gritaba, de acuerdo con sus palabras. Jesús sacudió la cabeza y dijo, esta no es mi verdad. No veo los colores como los ve el hombre. Todos son iguales ante mis ojos. Luego, Jesús me mostró cómo los medios y los gobiernos estaban reforzando estas mentiras, animando a las personas a verse como enemigos en lugar de hermanos y hermanas. Díselo, dijo Jesús. Dígales que prueben cada espíritu. Dígales que busquen mi voz por encima de todas las demás. Entonces Jesús me mostró algo hermoso. Después de la oscuridad de las falsas enseñanzas, Él me mostró el surgimiento de verdaderos líderes. Vi a hombres y mujeres de pie con valentía, predicando la verdad del Evangelio sin miedo. No estaban motivados por la riqueza o el estatus, sino por el amor a Dios y a los demás. Vi iglesias llenas de personas de todas las razas y orígenes, adorando juntas. Las divisiones que había visto antes habían desaparecido. La gente se tomaba de la mano, oraba unos por otros y se servía unos a otros. Jesús señaló a los líderes al frente de estos movimientos. Muchos de ellos eran negros. Dijo, su fuerza proviene de su fe. Fueron probados en el fuego y ahora están listos para liderar. Vi a una mujer parada ante una multitud masiva, predicando con poder y autoridad. Sus palabras traspasaron los corazones y hicieron que la gente se arrodillara en arrepentimiento. Vi a un joven negro liderando un grupo en oración, su rostro brillando con la presencia de Dios. Jesús sonrió y dijo, mi reino no se basa en la raza o el estatus. Se basa en la fe y la obediencia. Diles que se acerca el tiempo del avivamiento. Después de que Jesús me mostró el ascenso de los verdaderos líderes, su expresión se suavizó, pero había una tranquila intensidad en sus ojos. Volvió a tomar mi mano. De repente, estábamos parados en un lugar que parecía un vasto campo dorado bajo un cielo brillante.
El aire estaba cargado de calidez y paz, y podía oír el débil sonido de la música a lo lejos. El campo se extendía infinitamente, pero a lo lejos podía ver a la gente reunida, orando, cantando y abrazándose. Jesús les hizo un gesto y dijo: «Este es el comienzo de la restauración espiritual». Me mostró visiones de lo que sucedería en la tierra. Vi iglesias reabriendo sus puertas, no solo para el culto, sino como lugares de refugio. Las personas que habían abandonado la fe estaban regresando, no debido a la influencia humana, sino porque el Espíritu de Dios los estaba llamando a casa. Vi a hombres y mujeres llorar en el altar, no por vergüenza, sino por una profunda conciencia del amor de Dios por ellos. Vi cómo se disolvían viejas divisiones entre razas y culturas. Personas que alguna vez se odiaron se abrazaron, perdonaron y trabajaron juntas para reconstruir lo que se había perdido. Jesús explicó: «Mi espíritu se moverá de maneras que nadie esperará. Los muros que han estado en pie durante siglos caerán. Los líderes que han engañado a mi pueblo quedarán expuestos, y la verdad se levantará donde una vez estuvieron las mentiras». Luego me mostró una imagen específica que todavía no puedo olvidar. Vi una gran iglesia en medio de una ciudad. Era viejo y sus paredes estaban agrietadas y desmoronándose. Pero cuando la gente empezó a reunirse afuera, cantando y orando, las grietas en las paredes comenzaron a sanar. La base se hizo más fuerte. Una luz dorada comenzó a irradiar desde el interior y se extendió hacia las calles. La gente que pasaba se sentía atraída por la luz. Algunos se quedaron vacilantes en el borde, sin estar seguros de si eran bienvenidos. Pero entonces una mujer salió de la iglesia y los tomó de la mano y los condujo al interior. Jesús dijo: «Así será la restauración espiritual. Comenzará en lugares de quebrantamiento y se extenderá a lugares de influencia. Y muchos de los que lideran este movimiento serán aquellos que el mundo pasó por alto, los humildes, los rechazados y, sí, mis hijos negros que han sido fieles en cada prueba». Vi personas de todas las razas juntas, levantando sus manos hacia el cielo. Vi pastores negros al lado de líderes blancos y asiáticos, unidos en propósito y fe. Las divisiones que parecían tan permanentes se estaban disolviendo. Bajo el peso de la gloria de Dios, Jesús también me mostró el costo. Dijo: «No todos recibirán con agrado esta restauración. Algunos lucharán contra ella porque amenaza su poder. Algunos se aferrarán a su amargura y se negarán a perdonar. Pero aquellos que se humillen y busquen mi rostro experimentarán un nivel de paz y alegría que nunca antes habían conocido». Le pregunté a Jesús cuánto duraría esta restauración y sonrió. «Durará mientras mi pueblo permanezca fiel. Cuanto más me busquen, mayor será la restauración». Luego tomó mi mano y dijo: «Diles que la restauración comienza en el corazón. Cuando se entreguen a mí por completo, reconstruiré lo que se perdió». Después de mostrarme la promesa de restauración, la expresión de Jesús se volvió seria. El calor en el aire se atenuó y de repente sentí un escalofrío recorrerme. Jesús dijo: «Pero antes de que llegue la restauración, habrá prueba». La escena a mi alrededor cambió y vi gente haciendo largas filas. Algunos estaban en oficinas gubernamentales, otros en hospitales o tiendas de comestibles. En cada fila, la gente extendía las manos o la frente esperando recibir un pequeño implante, un chip. Vi a los funcionarios sonreír y explicar que esto era por seguridad y conveniencia. Prometieron que haría la vida más fácil, sin necesidad de efectivo ni identificación, sin riesgo de robo o fraude. La gente hizo fila con entusiasmo, aliviada de que este nuevo sistema simplificaría sus vidas. Pero Jesús me mostró la verdad que hay debajo. Dijo: «Esto no comenzará como un mal, se presentará como un progreso». Vi pastores y líderes religiosos animando a la gente a participar, diciendo que no era la marca de la bestia, que era inofensiva e incluso beneficiosa. Entonces, Jesús me mostró lo que les pasó a los que se negaron. Al principio se les negó el acceso a tiendas y servicios. Luego, se les impidió trabajar. Finalmente,
Vi familias separadas y niños llevados porque sus padres fueron etiquetados como incumplidores. Vi cristianos tratando de resistir, pero no estaban preparados. No habían fortalecido su fe de antemano. Algunos cedieron por miedo, creyendo que Dios los perdonaría más tarde. Pero el rostro de Jesús se ensombreció y dijo, lo que no entienden es que no se trata solo de conveniencia, sino de lealtad. Vi cómo los corazones de las personas cambiaban después de aceptar el implante. Sus oraciones se volvieron superficiales. Su fe se enfrió. Ya no sintieron la presencia del Espíritu Santo. Sus mentes se nublaron y ya no pudieron discernir la verdad espiritual. Jesús dijo, diles que se preparen ahora. Fortalece su fe antes de que esto suceda. Enséñales a depender de mí, no de los sistemas del hombre. Luego me mostró a los fieles. Vi iglesias subterráneas formándose, gente reuniéndose en secreto para orar y adorar. Vi comunidades unirse, cultivar sus propios alimentos, compartir recursos y apoyarse mutuamente. No vivían con miedo, vivían en fe. Y vi a Dios proveyendo sobrenaturalmente para ellos. La comida apareció donde no la había. Los enfermos eran curados sin tratamiento médico. Se abrieron puertas donde antes solo había paredes. Jesús dijo, mis fieles serán probados, pero yo proveeré para ellos. Deben aprender a confiar en mí por encima de todo. Después de mostrarme las pruebas que estaban por venir, Jesús me mostró cómo protegería a aquellos que le permanecieran fieles. La escena cambió y vi una nube oscura extendiéndose sobre la tierra. La gente corría, se escondía y pedía ayuda a gritos. Pero en medio de la oscuridad, vi focos de luz. Estas luces provenían de pequeñas comunidades, hogares, iglesias e incluso campos donde se reunía la gente. Jesús dijo, mi espíritu cubrirá a mis fieles. Vi ángeles haciendo guardia sobre estas comunidades. Vi gente arrodillada en oración, completamente tranquila, incluso mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Vi cómo se multiplicaban los alimentos y el agua. Los enfermos estaban siendo sanados. Los fieles vivían en paz, aun cuando el resto del mundo se sumía en la confusión y el miedo. Jesús dijo, diles que el enemigo no tendrá poder sobre los que permanezcan bajo mi cobertura. Los sistemas de este mundo fallarán, pero mi reino permanecerá. Entonces vi algo hermoso, niños riendo y jugando en campos ajenos al miedo y la violencia. Hombres y mujeres mayores se sentaban juntos, cantando himnos. Los líderes jóvenes se pusieron de pie y guiaron a otros con sabiduría y fuerza. La luz que rodeaba a estas comunidades se hizo más fuerte y escuché voces cantando la misma música celestial que había escuchado cuando crucé por primera vez. Jesús sonrió y dijo, mi reino no es de este mundo, pero se abrirá paso en este mundo a través de mis fieles. Después de mostrarme la protección de los fieles, la expresión de Jesús se iluminó. Tomó mi mano y dijo, ahora verás cómo usaré a aquellos que han sido pasados por alto. La escena volvió a cambiar y vi estadios llenos de gente adorando a Dios. Al frente de estos movimientos estaban pastores y maestros negros. Vi jóvenes negros y mujeres predicando con poder y autoridad. Sus palabras atraviesan la confusión y el engaño como espadas de luz. Jesús dijo, la fuerza que han adquirido a través de generaciones de sufrimiento ahora se utilizará para guiar a mi pueblo a la verdad. Vi a una mujer negra parada en un podio frente a los líderes mundiales. Habló con sabiduría y convicción. Los líderes escucharon, humillados por sus palabras. Vi a un joven negro orando por un grupo de personas y ocurrieron milagros, los ojos ciegos se abrieron, los lisiados se pusieron de pie. Jesús dijo, el mundo verá mi gloria a través de ellos. Luego sonrió y dijo, han soportado mucho, pero ahora se levantarán. Después de mostrarme el futuro del liderazgo negro, la mirada de Jesús se volvió firme e intensa. Tomó mi mano y la escena a nuestro alrededor cambió una vez más. Ahora estaba parado en lo que parecía una enorme plaza de la ciudad. Los edificios eran altos y modernos,
Pero había algo inquietante en la atmósfera. Las calles estaban llenas de gente, pero nadie sonreía. Sus rostros estaban inexpresivos, sus movimientos rígidos y mecánicos. Era como si estuvieran siguiendo los movimientos de la vida sin ningún sentido de propósito o emoción. En el centro de la plaza vi una gran pantalla montada en un edificio. En la pantalla aparecía un hombre de traje dirigiéndose al público con voz tranquila pero autoritaria. Estaba explicando un nuevo sistema global, un sistema que prometía seguridad e igualdad. La gente escuchó atentamente y asintió con la cabeza. Detrás de él, vi un símbolo, un círculo con una marca en el centro, e inmediatamente sentí una fría ola de oscuridad que irradiaba de él. Jesús habló a mi lado, en voz baja y seria. Este es el surgimiento de la falsa autoridad. El mundo lo aceptará porque parecerá que resuelve sus problemas, pero los alejará aún más de mí. Vi a líderes religiosos parados junto a este hombre, respaldando su mensaje. Estaban sonriendo y levantando sus manos, diciéndole a la gente que este era el cumplimiento de las promesas de Dios. Algunas iglesias incluso mostraban el mismo símbolo, adoptándolo como signo de unidad.